Entonces, claro, ahí como que todas las ideas encajaron en mí y dije, obvio, o sea, yo soy científica, ¿de qué manera podemos conectar estos conocimientos que se tienen con algo que quisiera dar o brindar o hacer? En el mes de la niña y la mujer en la ciencia queremos celebrar a todas las que han desafiado las barreras, han construido sus propios caminos y han dejado huella. Es por eso que hoy te traigo la historia de Laura Rojas, una científica apasionada que nos demuestra que la ciencia no es un camino lineal, sino un sendero con desafíos, cambios y oportunidades. Desde encontrar su vocación, adaptarse a un nuevo país, recibir el apoyo de mentores y familia, hasta combinar su pasión científica con el emprendimiento, ella nos enseña que la clave está en la perseverancia y en la búsqueda de aquello que nos apasiona. Yo escogía, digamos, tierra, hacía como barro, entonces jugaba con eso. Si habían semillas por ahí también. Entonces, bueno, digamos que siempre desde pequeña he tenido esa curiosidad. Laura nos cuenta que desde niña sintió una gran curiosidad por la naturaleza. Pasaba horas observando los detalles de su entorno y que esa pasión se fue afianzando con el tiempo. Sin embargo, fue gracias a un examen vocacional en su colegio que encontró su camino en la química. Yo creo que tuve una gran ventaja y es que en mi colegio cuando estudiaba te hacen pruebas vocacionales para saber hacia qué carreras pues tienes más afinidad. Y recuerdo que siempre me salía, una era medicina, que en ese momento la Laura quería estudiar medicina porque hay medicina. Me salía química, siempre me salía química de primera opción y yo en ese momento no entendía, pero química ¿por qué? O sea, no entiendo. Y la tercera era algo como de educación como especial, pero yo decía tan raro, ¿por qué me sale todo eso? Yo no, esas pruebas no sirven, esas pruebas no, eso está mal hecho, diseñado, bueno. Resulta que cuando ya me hacen otra vez la segunda, en ese momento yo ya estoy mucho más afín con la química, me gustan muchísimo los laboratorios, si bien eran cosas muy básicas, pero el hecho de como de todo el material que había en el laboratorio, o sea, equipos, y eso que no era un laboratorio de investigación, era un laboratorio de docencia, de colegio, o sea, era algo muy básico, pero ahora sí me llamaba mucho la atención. Para Laura, inicialmente los resultados de las pruebas vocacionales no tenían mucho sentido, pero luego de conocer los laboratorios de su colegio, su curiosidad e interés por la química se despertó. Aquí vemos la importancia de brindarle a los y las estudiantes una educación variada que les permita explorar diferentes opciones para que descubran intereses que tal vez nunca se habían imaginado que tenían. Así como acá en Colombia se hace el tema del ITFES, en Venezuela tú presentas una prueba que se llama la OPSU y tú, con el puntaje que tú sacas, tú puedes, así igual que acá, pues ingresar a ciertas carreras, ¿sí? En ese caso, pues ya fue como, bueno, mi puntaje me daba para ingresar a la Facultad de Ciencias, porque obviamente medicina, como en todos lados, por supuesto, la medicina súper solicitada, exacto. Entonces ya ahí es cuando digo como, bueno, definitivamente vámonos mejor por la parte de química. Entonces decidí entrar a la facultad, me fue muy bien con la parte de química, me llamaba mucho la atención. Sí, obviamente tuve un choque en la universidad con respecto a los cálculos, no eran para nada como nos lo enseñaban en el colegio, entonces sí fue como muy duro. Y ahí empiezan ya como las interrogantes, ¿no? Como, ¿será que yo sí me metí donde era? ¿Será que esta carrera sí? Pero pues toda la parte de química me encantaba. Laura comenzó su carrera de química y aunque tuvo algunas dudas al principio, sabía que definitivamente era la carrera que quería seguir. Sin embargo, un desafío mayor estaba por venir. Toda mi familia materna es de Bucaramanga, entonces siempre pues venir a Colombia era nuestras vacaciones, ¿sí? O sea, siempre era como Navidad, vacaciones, pues siempre nos veníamos directamente acá. Y en uno de esos viajes mi mamá sí me dice, Lau, tú deberías presentarte el ITFES porque no sabemos, ¿sí? Y yo, bueno, pues yo lo presenté porque en realidad como que no tenía nada que perder, porque yo ya estaba estudiando allá, entonces pues, lo presento. Y cuando lo presento, me acuerdo que mi mamá me dice, pues intentemos entrar. Me presento acá en la UIS, en química, y yo quedé en lista de espera de número 6, nunca me llamaron, pero pues para mí no fue como nada del otro mundo porque yo estaba ya estudiando. Y pues ya en sexto semestre, cuando estaba en sexto semestre allá, me vine porque hubo paro de la universidad. Pues resulta que cuando llego acá, mi mamá ya estaba viviendo acá porque obviamente la situación de Venezuela era
o sea, era imposible. Y ella dijo, no, yo prefiero irme a Bucaramanga, nosotras nos quedamos porque estábamos estudiando. Y cuando venimos, porque estamos en paro, mi mamá me dice, ya no te vas. O sea, mira a ver qué haces, pero ya no te vas. Laura estaba en el 6º semestre en la Universidad de los Andes en Venezuela, una de las más prestigiosas del país, pero debido a la situación política, su familia decidió migrar a Colombia. Al llegar, encontró dificultades para continuar con sus estudios en química. Bueno, ¿qué voy a hacer? Trabajo, estudio, ¿qué hago? Como yo ya me había presentado a la UIS y tenía ese puntaje, me acuerdo que pues me recomendaron como, no, pues vuelve a presentar la prueba, el ITFES en tal caso, si quieres tener mejor puntaje. Y me acuerdo que yo dije, no, mejor me voy a Bogotá. Yo mejor me voy a Bogotá y presenté la prueba de la nacional. La presenté, yo me acuerdo que saqué como 612, algo así. Me alcanzaba para entrar a la sede de Bogotá, pero no para química. O sea, igual también faltaban como puntos. Entonces me acuerdo que ahí fue como ya como un colapso. Viendo las dificultades para ingresar al programa que quería, Laura empezó a explorar otras opciones. Mientras eso pasaba, yo busqué un trabajo y yo empecé a trabajar en una empresa de productos plaguicidas. Y me fue muy bien porque yo pasé, digamos, de ser vendedora, ¿sí?, a trabajar con todo el tema de regulatorios ambientales. Entonces, sin querer queriendo, me empecé a asociar mucho más con toda la parte ambiental. Entonces, yo trabajaba con el ICA, con el ANLA, con el Instituto Nacional de Salud. Entonces, empecé a emprender muchas cosas de licencias ambientales y esas cosas. Y paralelo a eso, pues digo, me iba bien trabajando, pero algo que a mí me encanta es estudiar. Y yo no me quiero quedar solamente trabajando, yo quiero estudiar. Laura no se rendía ante sus deseos de estudiar. Debido a las dificultades para hacerlo en una universidad pública, tuvo que superar los prejuicios que tenía hacia las universidades privadas. ¿Qué pasa? En Venezuela las universidades privadas no tienen la mejor reputación. Exacto, o sea, si tú quieres estudiar, estudia en una pública, si no, no estudies, literal. Entonces, claro, acá habían muchas opciones en universidades privadas, costosas, no costosas, etcétera. Y me acuerdo que ya me había dado como por vencida y dije, no, definitivamente me toca volver a presentar el ITFES para tener un mejor puntaje y ahí sí poder aplicar. Pero en eso, me acuerdo que en ese momento estábamos viviendo con mi abuela y mi abuela cogió el periódico y me dijo, mira, hay una feria de universidades acá en el Caracolí, vamos. Y yo ya toda desilusionada, no, abuela, yo voy a volver a presentar porque eso es lo mejor. Me dijo, bueno, vamos a ver quién quita. Y yo, bueno, fuimos y empecé a mirar y bueno, lo mismo que te digo, ingeniería y no sé qué. Y yo, bueno, no. Y me acuerdo que de repente sale el stand de la Universidad Santo Tomás y sale un folleto que dice química ambiental. Yo apenas veo el folleto, de una vez me llama la atención, pero yo dije en mi mente, eso es un posgrado. O sea, eso no puede ser una carrera de pregrado. Me acerco igual toda curiosa. La chica que me atendió, me acuerdo tanto, se llama Victoria, nunca la voy a olvidar. Ella empezó a explicarme un poco más, de hablarnos que es un programa de pregrado. Y yo, ¿qué? No puede ser. Veo el pensum, me encanta, porque claro, es una química mucho más aplicativa, donde ves materias de suelo, de aire, de agua, cosa que en una química básica tú no ves. Gracias a la insistencia de su abuela, Laura fue a esa feria universitaria donde descubrió un programa que le apasionó aún más, química ambiental. Este giro inesperado le permitió combinar varios de sus intereses y le abrió nuevas oportunidades. A mí me encantó el programa, aparte que una de las ventajas es que me hacían homologación por venir de una universidad como... O sea, la ULA está dentro de las mejores universidades de Venezuela, entonces al ser una buena universidad me podían hacer homologación en la Santo Tomás. Entonces yo dije, no, esto no lo puedo dejar pasar. Entonces me acuerdo que en ese momento yo hablé con mi mamá y bueno, habían unos ahorros ahí, fue como, bueno, usémoslos. Y así fue como entro a la Universidad Santo Tomás, empiezo a estudiar. Bueno, a mí me hacen homologación de materias, entonces súper bien, si bien no quedé igual en el 6º semestre de donde yo estaba, pero sí quedé como en el 3º, eso sí, como con materias de uno, materias del otro. Bueno, ese primer semestre para mí fue viendo todo lo que tocaba ver en primero, en segundo, y así me fui nivelando. La verdad, la experiencia en la universidad, o sea, yo
así como todo, así como la pública tiene sus cosas, la privada también las tiene, pero siento que en calidad de educación muy buena, o sea, todos los profesores que tuve en todos los aspectos cumplieron mis expectativas, empezando por mi profesora de electricidad y magnetismo, la misma que me está entrevistando en este momento. Yo me disfruté esas clases, de hecho, yo fui monitora de electricidad y magnetismo, porque era una materia que me gustaba mucho, me acuerdo. Laura ya había encontrado una carrera que sentía era lo que le apasionaba. Yo tuve la oportunidad de ser su docente y admiré mucho su interés por aprender. Podría decirse que ya había superado los obstáculos para lograr llegar a ser una profesional, pero llegó otro desafío que nadie se esperaba. Ya cuando voy a casi graduarme, pues empieza pandemia. Ay, no, yo, aparte, pues yo quería hacer un trabajo experimental. Se había logrado hacer cosas, pero no todas. Entonces, por lo tanto, nos tocaba. Me acuerdo que yo literalmente diseñé, no donde yo vivía, pero en otro apartamento, diseñé en una habitación un laboratorio para poder hacer esas pruebas que me hacían falta de la parte experimental que se podían hacer, ¿no? en ese tipo de ambiente. Entonces me acuerdo que logré, o sea, en medio de pandemia, logré terminar la tesis, la parte experimental se envió, yo sustento, me graduó en junio del 2021. Cuando ya me graduó, pues bueno, primero fue como, pues para mí fue un logro, lógicamente, después de como atravesar tantas trabas y tantos como, porque perfectamente yo pude haber llegado acá y quedarme así, no seguir estudiando, pero pues yo decía como no me quiero quedar solo con esto, o sea, quiero poder graduarme, poder tener mi título y aparte de tener mi título, como que adquirir el conocimiento completo que se supone que debe uno adquirir cuando cuando estudia, ¿no? una carrera. Entonces, En el área que tú querías. Exacto. Que no fue como que te tocó porque era lo único que había. Lograste encontrar una carrera que era lo que tú querías y pues... Incluso más, o sea, de hecho yo, claro, ya ahorita, en ese momento cuando uno está atravesando todo ese vaivén, uno dice como, no, ¿yo en qué me estoy metiendo? Pero ya una vez lo veo y es como, definitivamente, yo estaba destinada a ser química ambiental, no química pura, o sea, es la verdad. Entonces, recuerdo que cuando me graduó, pues yo comienzo a trabajar de la mano de la investigación, porque obviamente la investigación es algo que me llama muchísimo la atención, me gusta hacerlo, me gusta profundizar en un tema, entonces bueno, ahí ya muy metida en la investigación, pero pues paralelo a eso, yo siempre también me ha gustado, o sea, siento que me ha gustado como el tema de negocios, pero no sé muchas cosas porque a esa es la otra, ¿no? En una carrera científica pues no te enseñan para nada que de ahí tú puedes sacar algo, o que de ahí tú, mira, tú esto lo puedes, en química tú te enseñan a cómo hacer una síntesis, pero no a llevar eso a una escala piloto, eso lo hace un ingeniero, ¿sí? Entonces lo de nosotros se reduce mucho a la escala de laboratorio y poco se habla de lo que se puede hacer con eso después. Y mucho menos aún cuando te hablan de a nivel empresarial o algo así, no, nada. Los químicos estamos es para trabajar en un laboratorio y ya está. Cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, se pueden hacer tantas cosas que yo creo que ni los colegas, digamos, de química se alcanzan a imaginar todo lo que se puede hacer. Entonces, recuerdo que como te digo, como también era como muy curiosa con el tema de negocios, mientras yo estaba haciendo mi pregrado, yo me acuerdo que monté como una de pulpas de jugos verdes y vendía como las pulpas congeladas para que tú hicieras en tu casa tus jugos. Pero bueno, al final ese negocio no avanzó porque obviamente no había conexión entre las pulpas de jugos verdes y yo, porque pues, yo ni siquiera las consumía, entonces era muy difícil pues también manejarse en ese mundo, ¿no? Y ya pues cuando estoy en una clase de yoga, porque pues también me gusta mucho el tema pues energético y toda esta parte holística, llegamos y estábamos hablando de como que quiero hacer algo. Y en ese momento ya no estaba haciéndolo las pulpas de jugo y dije, bueno, ¿y si me pongo a vender ropa de gimnasio? Y me acuerdo que mi profe de yoga, en medio de esa charla que tuvimos, me dijo, Lau, eso es como que tú montes una carnicería y no comas carne. No tiene sentido. Entonces, claro, ahí como que todas las ideas encajaron en mí y dije, obvio, o sea, yo soy científica,
de qué manera podemos conectar estos conocimientos que se tienen con algo que quisiera dar o brindar o hacer. En ese momento, Laura tuvo una revelación. Si quería incursionar en el mundo de los negocios, debía hacerlo con un producto o servicio con el que ella realmente se identificara, para encontrar una verdadera conexión entre lo que ella era, sus intereses y pasiones. De otra manera, no lograría sentirse plena. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí pues yo tenía ya conocimientos previos. Me acuerdo que en un momento de mi vida trabajando hice una pomada para el dolor. Y esa pomada para el dolor, claro, yo la sabía hacer, era con parafina, con vaselina, ese tipo de cosas. Y me acuerdo que yo alcancé a vender un par de pomadas. Y ya obviamente ahí me dediqué a estudiar porque fue como, no, ya, o sea, pongámonos serias en lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y pues luego cuando yo digo como, ya va, pues yo sé hacer pomada del dolor, ¿qué tal si hacemos como una reformulación? Digamos, si la vaselina la uso para tal cosa, ¿de qué manera puedo incluir ingredientes naturales que cumplen la misma función? Entonces allí es donde literalmente nace la idea de Tópico, donde trato de digamos, formular productos naturales, ¿sí? O sea, productos con un impacto en el bienestar de las personas, pero que tengan un origen natural. Laura empezó a darle forma a esta idea en la que podía combinar sus conocimientos en química y ponerlo en un producto que ayudara a las personas en su bienestar. Así nació Tópico, una marca comprometida con el respeto por el ambiente. ¿Qué pasa? Obviamente también al principio pues había muchas ideas en el aire, ¿no? Todo estaba como, bueno, ¿y qué somos? Sí, hagamos algo para la cara, y hagamos algo para el pelo, y hagamos algo para el dolor, y hagamos así. Entonces así empezó Tópico, ¿sí? Me acuerdo que pues empecé con toda claramente, digamos, de mi idea inicial, más allá de que no sabía si eso era cosmética, skincare, aromaterapia, no sabía qué era. Lo que sí tenía claro era como el compromiso ambiental que quería que tuviera. Entonces me acuerdo que de entrada fue como el tema de envases, para mí era fundamental, pues no manejar envases de plástico. La idea era como manejar envases de vidrio que se pudieran reutilizar en algún momento. También, sobre todo por la contaminación, digamos, yo en mi pregrado trabajé con el bifenol A, que pues está presente en la mayoría de plastificantes, tintes, etcétera, y sé lo malo que puede ser para el cuerpo, sí, al ser un disruptor endocrino, entre otras. Entonces yo decía, pues yo no quisiera que un producto que está en contacto con la piel pues esté en ese tipo de envases, ¿sí? Por más de que te digan que sea un envase libre de BPA, pues no tiene BPA, pero tiene otra cosa, ¿sí? Que al final es otro bifenol que cuando se descompone llega a bifenol A, o sea, la misma cosa. Entonces yo dije, no, pues por eso empecé como con ese foco de tratar de que todo fuera como lo más amigable posible y sostenible, o sea, también como en todo el proceso. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero eso, pues todas mis materias primas pues deben venir de origen natural, que traten de tener pues el menor procesamiento industrial, porque pues en ese procesamiento industrial se pierden un montón de propiedades. Y pues yo decía, bueno, claro, ¿qué pasa? Tú te enfrentas en ese momento a una realidad de que, por ejemplo, estamos hablando, te voy a poner un ejemplo X, la parafina y la cera de abeja, en tema de costos. O sea, tú me hablas de que una parafina te venden 1 kilo en 5.000 pesos, no sé, por decirte un número, y 1 kilo de cera de abeja te sale 8 veces más o más. Estamos hablando de 1 kilo de cera de abeja, te puede costar fácilmente más de 100.000 pesos, porque la libra vale aproximadamente 56, 60 dependiendo de con quién trabajes. Entonces, claro, ahí es como, ok, ¿cómo compro yo esta cera de abeja? Y trato de hacer un producto, pero el precio y cómo la gente me va a comprar. Aquí viene la primera estrellada de la Laura emprendedora con la realidad. El precio de un producto con las características que ella buscaba no parecía viable desde el punto de vista económico. Y es que muchos productos que se encuentran en el mercado son más baratos porque en su selección de materias primas lo que más importa es su precio, pero no su impacto ambiental o en la salud de las personas. Por si no lo sabías, la parafina es fabricada con derivados del petróleo, por lo que te puedes imaginar no es un producto ni muy eco ni muy saludable.
Para los emprendedores como Laura, elegir materiales de mejor calidad y con características amigables con el planeta es una decisión que implica mayores costos y, por tanto, menos competitivos en el mercado. Pero así como ya había sorteado desafíos en el pasado, esto no la detuvo. Es que yo, más que una necesidad, yo no le resuelvo una necesidad a una persona, a diferencia de, no sé, una comida o un producto como necesario. Al final esto también yo le estoy vendiendo un estilo de vida, ¿sí? Y es un estilo de vida donde existen estas otras alternativas de bienestar, donde existe la pausa, donde existe pues todo lo opuesto al corre del día a día, ¿sí? Entonces, siento que es un poco más difícil entrarle al público, ¿sí? Decirle, oye, mira, tómate una pausa, un taller de bienestar. Como que, ¿qué? O ven, no te tomes una pastilla de acetaminofén, sino usa un aceite que te ayuda con dolor de cabeza. ¿Qué? No, dame mi pastilla, ¿sí? Entonces, digamos que eso también ha sido como enfrentarse con una realidad, pero que es la realidad y no la podemos cambiar. Sino es tratar justamente por medio de la visibilidad, por medio de hablar, de mostrar lo que haces, de precisamente mostrarle a las personas que existen estas otras alternativas no tan invasivas, que incluso pueden ser hasta divertidas, ¿no? Si tú te lo permites. Me he dado cuenta que en este corto tiempo se han logrado un montón de cosas que antes las veía muy lejanas, ¿sí? Y han sido retadoras y han sido digamos, de que uno dice... A veces me he cuestionado porque siento que le tengo mucha fe a mi proyecto y a veces digo, Laura, ¿será que yo sí me metí donde era? O sea, porque claro, cada vez hay más responsabilidades, también cada vez es como que cada vez quieres subir de nivel, ¿no? Entonces obviamente esa subida del nivel viene con miedo, pero pues yo lo que siempre he trabajado es como, bueno, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Me lo pongo adelante o me lo pongo atrás? Si me lo pongo atrás, pues es una carga que voy a llevar ahí como que siempre me va jalando. Pero si me lo pongo adelante, digo, no, bueno, con miedo y todo, pero vamos a ver qué. Y creo que algo muy lindo que también he aprendido en todo este proceso y también porque he escuchado mentoras muy, muy, muy buenas en toda la parte como empresarial, es justamente si tú no sientes miedo de arrancar algo, pues por ahí no es. O sea, necesitas sentir eso de saber de que es algo nuevo que puede ser que te expanda, ¿sí? Así como puede que salga bien, puede que no. Yo que me vivo de experimentación en experimentación, sabemos que no todos los experimentos salen bien. Bueno, de hecho, que es bien y que es mal, ¿no? Pero justamente, y creo que una de las frases que yo digo mucho en mis talleres es que entre más experimentos hagas, mejor va a ser el análisis, sean los resultados que sean. Entonces creo que eso aplica mucho también en las marcas y también aplica mucho en lo que se hace. Han habido retos que tal vez no salen en redes sociales, lógicamente, pero están allí, ¿sí? Y me acuerdo, o sea, hice como 100.000 fórmulas para intentar lograr tener un producto terminado, deseado. Lograba la consistencia, pero entonces luego no salía por el envase que yo quería que saliera. O sea, en fin. Y muchas pruebas que han salido, o sea, como que se hacen las pruebas, pero al final no salen al mercado. Entonces, claro, son como todas estas cosas que a veces no se visibilizan, pero están ocurriendo, ¿sí? En el detrás de escena de cada una de las marcas, proyectos o lo que haya. Creo que ha sido como todo un reto el hecho como de tratar ya de dejar ese paso de que esto sea un emprendimiento a que sea en realidad una empresa, ¿sí? Obviamente hay un montón de retos tributarios, etcétera, que uno desconoce, pero creo que cada cosa vale la pena y también sé que cada cosa ocurre en el momento que tenga que ocurrir. A veces yo tengo que aceptar que me he querido saltar etapas, o sea, como que yo ya quisiera estar, mejor dicho, como, no sé, más grande, pero bueno, al final es como, no me puedo saltar las etapas. Este es como el ritmo que me toca vivir. Igual siento que ha sido un ritmo de pasos agigantados uno tras de otro. Y bueno, creo que eso pues para mí es como muy reconfortante. Y también algo que me sigue motivando a mí, más allá de que es algo que tiene mi esencia, que tiene como mi presencia y esas cosas, es también ver de verdad el impacto que tiene en otras personas. En su historia, Laura ha luchado también con lo difícil que es no ser encasillado en un rol. Laura no solo es científica, es empresaria, es una constante aprendiz, y es que nuestra vida no se puede resumir en un solo rol, porque en realidad somos un conjunto de experiencias más allá de una carrera, un trabajo
o unas características que nos impone la sociedad. En algún momento entraba como en un conflicto, como bueno, o eres empresario o eres científica. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Pero al final es cómo lo fusionas, ¿sabes? Nunca voy a dejar de ser científica, está en mi ADN, o sea, ya soy científica, somos científicas. Queremos siempre, siento que siempre estamos como en esta constante investigación y es cómo eso lo puedo fusionar a mi empresa, ¿sí? Cómo puedo llevar la investigación a mi empresa y tal vez no quedarme solamente como que este aceite funciona de esta manera, sino bueno, tal vez más adelante de qué manera lo podemos optimizar mejor, de qué manera podemos hacer ciertos ajustes en su fórmula para hacerlo. Mira que justamente yo pues cuando termino el pregrado, como yo quería estudiar en la UIS, porque no lo voy a negar, era algo que yo quería hacer, yo dije, bueno, pues hagamos mi posgrado en la UIS, ¿por qué no? En ese momento Tópico no estaba con la fuerza que está actualmente, entonces no me enfoqué mucho hacia esa parte como de productos naturales, sino en realidad como de entender un poco como los profesores que estaban, y compaginé mucho con una profesora que fue la profesora con la que trabajé, la profesora Mariani Convariza, que también tiene un enfoque y un puesto ambiental espectacular. Entonces me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar a esa mujer, o sea, para mí fue como fascinante. De hecho, yo vi una materia con ella en el posgrado y fue como, o sea, tú salías de esas clases así como, ¿qué es todo lo que acabas de aprender? O sea, de verdad, increíble. Son unas clases increíbles y creo que la mayoría, todos, mejor dicho, los compañeros con los que la vimos, todos salíamos igual. Entonces, todo eso también como que me motiva y bueno, decido hacer mi posgrado en química. Trabajé también con un enfoque ambiental, pero no enfocado hacia la parte de la marca, sino con otra parte, así como de problemáticas ambientales. Y bueno, también se aprende un montón, de todo se aprende un montón. Y luego ya con eso pues poder como enfocarme más hacia el nicho que quiero, ¿no? Y siento que hay muchísimas ideas que se pueden explotar, ¿sí? A un nivel ya empresarial, a un nivel, digamos, de verdad, de ejecutarla, que sería muy bueno. Entonces yo creo que siempre mi invitación, y esto no es solo con los científicos sino con todo el mundo, es que intenten conectar con eso que tienen por dentro. Hay mucha gente que dice, no, yo no sirvo para emprender, no, yo soy malísimo para eso, yo soy malísimo, pero yo creo que todos tenemos algo para darle al mundo, más allá de un título, más allá de algo, es de qué manera podemos contribuir, ¿no? Sea al planeta, sea a los seres humanos, sea al mundo, sea lo que sea, pero creo que todos lo tenemos. Lo importante es como identificarlo y que una vez lo identifiques lo puedas ir perfeccionando, porque no es como que, fíjate, listo, yo desde pequeña sabía que quería estudiar química, pero mira todo lo que he tenido que atravesar para estar donde estoy ahorita como científica empresaria, por decirlo de alguna manera. No ha sido nada fácil y también ha sido momentos en los que uno dice, no, definitivamente, ¿qué hago yo acá? No, mejor me busco un trabajo normal entre comillas y ya. Pero no, al final es como conectar mucho con lo que tú tienes adentro para que eso sea lo que puedas mostrar a las demás personas. Gran parte de lo que Laura ha logrado ha sido gracias a su capacidad de fusionar diversas áreas. La ciencia no solo ha influido en su conocimiento de la química, sino en la forma en cómo ve la vida. Una serie de experimentos que pueden salir bien o mal, pero que al final te enseñan y te dan pistas de cómo puedes empezar de nuevo. Pero también su curiosidad, creatividad y la capacidad de ver más allá de un rol le han permitido construir un propósito que fusiona áreas y además impacta el bienestar de las personas. Yo creo que esa lucha interna de poder explicar y poder demostrarle a las personas que se puede ser interdisciplinar, eso que acabas de decir me parece espectacular y creo que eso debería expandirse mucho más, y no solamente en la parte empresarial, incluso en la misma ciencia, porque a veces eso pasa. En los grupos de investigación tú ves y todos trabajan en lo mismo y todo es lo mismo y no nos salimos de ahí porque solo se puede trabajar en eso, y eso es algo que me queda mucho de mi grupo de investigación acá en la UIS, que hay mucha conexión entre diferentes profesiones y cómo precisamente para poder escalar algo que vimos en laboratorio a nivel microscópico y cómo podemos llevarlo a nivel macro, ¿sí? Y ver como todo ese proceso y que al final nos entrelazamos con ingenieros ambientales, ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, ¿sí? Físicos, matemáticos, biólogos.
Entonces siento que toda esa parte es importante, y así como sucede con las carreras, pues también sucede con esas partes, como tú dices, de tu personalidad, como que, bueno, entonces como soy científica no me puede gustar el yoga, porque entonces ¿cómo explicas tú que? Y al final sí tiene una explicación científica también, etcétera. Un gran aporte que me deja esta conversación es darme cuenta cómo en la ciencia y en la vida misma tendemos a mostrar los resultados positivos, los éxitos, y no mostramos todos los resultados negativos o los fracasos por los que pasamos antes. Pero creo que también es como aprendes a darte cuenta que ese tipo de cosas no tan positivas como tú esperarías son parte del proceso. O sea, yo creo que esa es como la clave. Todo es parte del proceso, y si algo está pasando y en ese momento a ti no te está dando, es porque es parte del proceso. Un ejemplo aquí corto para no aburrirlos con esta parte experimental, pero mi tesis estaba fundamentada en tema de puntos cuánticos de carbono, y en las metodologías te dicen que se purifica por diálisis y ya. Pues resulta que yo empecé a hacerlo de ese modo, y si tú ves mis resultados finales, yo lo que hice fue, me di cuenta que ese método de purificación no era el más óptimo para mis puntos cuánticos, y al final hice un análisis comparativo entre el que normalmente reportan y el que yo utilicé, que al final utilicé los dos. Pero entonces ahí creo yo que es como darse cuenta que si yo me hubiese quedado solamente con la parte inicial de como hacia dónde tenía que ir mi proyecto, tal vez el hecho de encontrarme con que esa no era la purificación, ya me iba a quedar bloqueada, y aquí qué hago. Sino, bueno, ver de qué manera ese resultado que forma parte de tu proceso lo puedes transformar, o no transformar, sino lo puedes usar en pro de lo que tú estás investigando, de lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, con lo que pasa con las marcas, yo creo que lo más importante de las personas que no han emprendido, que no hacen eso, es iniciar. ¿Qué es lo peor que puede pasar de que inicies? No pasa nada. O sea, yo creo que ese es un ejercicio que podemos hacer como todos, y es como ver todo lo pro que se puede conseguir y todo lo negativo que también puede traernos a la vida, qué sé yo. Y te vas a dar cuenta que cuando haces ese balance entre una cosa y otra, son más las cosas que puedes aprender, ganar, que las cosas que en teoría puedes considerar como un fracaso. Porque creo que al final los fracasos no existen, simplemente son parte del proceso que te enseñan. O de otra manera, que tal vez tú en ese momento dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto así? Y al final, con el tiempo te vas a dar cuenta que esa era la manera que tenía que pasar para que te dieras cuenta. Por ejemplo, yo puedo decir, no, o sea, porque yo no pude terminar mi universidad en Venezuela, ¿sí? Si yo era con mi universidad ULA a morir, o sea, era mi universidad. A mí me dolió muchísimo. Creo que uno de los duelos que más me costó vivir fue el hecho de ver, por ejemplo, tal vez amigos graduándose de la ULA y yo no. Y yo como con ese sueño siempre de ser ulandina. Bueno, soy ulandina, pero digamos no haberme graduado allá. Pero luego me pongo en retrospectiva y digo, wow, o sea, qué bendición yo haber podido estar, por ejemplo, en la Santo Tomás y haber aprendido todo lo que aprendí, haber estudiado con los profes que estudié, haber tenido este enfoque de la química desde otro punto de vista más ambiental y no tan técnico, ¿sí? Entonces, en ese momento tal vez tú lo ves como un fracaso porque no pude graduarme donde quería, pero ya en ese momento es como, wow, mira todo lo que sí has podido hacer, ¿no? Y cómo al final la vida, el universo, Dios, como lo quieras decir, te ponen en el camino que es. Y mi camino era conocer la parte ambiental para luego poder sacar un proyecto que fuera sostenible. Hace poco, por ejemplo, estuvimos en la COP16 y para mí fue todo un sueño. O sea, para mí era como estar como en el congreso internacional más top de los top a nivel, para mí, empresarial, ¿sí? Porque era una ventana de Colombia para el mundo, ¿sí? Y que hayan tomado tu proyecto como, oye, ven y lo muestras porque es un proyecto que vale la pena. Definitivamente me dice a mí, Laura, tú estás donde quieres estar, en la parte de sostenibilidad, ¿sí? Entonces creo que tal vez años atrás tú me hubieses dicho, no, Laura, es que vas a ir a la COP16. Ay, no, ¿qué es eso? O sea, como que no entiendo. Pero ya obviamente verlo realizado, eso se construyó gracias a que yo estudié química ambiental, gracias a que no pude terminar allá. O sea, al final todo tiene un porqué, ¿sí? Que a veces en el momento no lo vemos, pero definitivamente tiene una razón y un porqué.
La ciencia definitivamente va más allá de la investigación y la academia. Qué importante es llevar el conocimiento y aplicarlo donde más se necesita, ponerlo a disposición de la gente y buscar unir ciencia y emprendimiento para que se apoyen y crezcan en beneficio de la sociedad. Pero para que eso ocurra, ¿qué faltará? Hace falta profundizar más en los programas en que este tipo de áreas, si bien tienen un foco académico investigativo, porque no lo vamos a negar, pero sí que nos enseñen que también a partir de esto pueden salir proyectos y empresas, ¿sí? Y tampoco que se quede solamente en una patente, ¿no? Pero creo que sí hay que incentivar o tal vez como fomentar, sobre todo en estas carreras científicas, a que las personas puedan verlo también como desde un punto de vista no de le trabajo a, sino cómo tú puedes ser el propio creador de lo que sabes hacer. Y tal vez creo yo que también sería muy bueno, sobre todo en el área de química, que obviamente estamos hablando de espacios muy de laboratorio, muy de química fina, de que hay que hacer ensayos pequeños, y no es lo mismo que, por ejemplo, cocinar, que al final lo puedes probar en tu casa y me quedan bien las donas o no, o la torta o no, sino pues ya algo más, tal vez que va más directo a la piel, o que va más directo como un medicamento, qué sé yo. Tal vez como articular también que existan esas posibilidades que tengan los profesores y los grupos de investigación, y que bueno, hagamos una investigación pero tal vez con un propósito más allá de simplemente publicar un artículo científico, sino que bueno, ven, y qué tal si de esto sacamos un spin-off, por ejemplo, ¿sí? Y creo que hay universidades que lo hacen, y hay empresas que también hacen esas spin-off que surgen a partir de una investigación, y creo que eso también sería bueno incentivarlo mucho más. Yo me llegué a enterar que las spin-off existían ya graduada. ¿Y qué es eso? Es una empresa que surge en la investigación de una investigación. Y yo, eso se puede. Resulta que sí, resulta que mi universidad tiene una spin-off, acá en la UIS también hay varias spin-off. Entonces es como que los estudiantes también aprendan que ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿sí? Y que no se queden solamente con lo que puedo aportar en el laboratorio, ese granito de arena, sino también cómo lo puedo escalar, ¿sí? Creo que también eso es fundamental, y creo que eso va mucho en las personas que te imparten clases, o sea, los que te orientan, los que te hablan, los que te dicen. Entonces creo que eso es fundamental. De hecho, una de las cosas con Tópico que estamos reforzando, o que estoy reforzando, es el tema de los talleres y todo el tema como de servicios, ¿sí? Porque pues tenemos la parte de los productos, pero justamente el año pasado empecé a dictar talleres muy de bienestar, muy de maceración. Dicté un taller virtual, y digamos una amiga en Estados Unidos tiempo después me dijo, oye, quiero clases particulares para mí y para la marca que quiero montar. Tuvo su programa, un programa que se llama Transforma, que ya es como más tú a tú, y es como, en ese caso pues lo de ella tenía mucho que ver con un tema herbal y plantas, cómo poder formular, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente creo que toda esta parte de poder crear empresa, pues en mi caso como con un foco sostenible, y también aprovechando todo lo que eres. O sea, por ejemplo, no quiere decir, pues yo porque me siento afortunada de poder decir que estoy creando empresa con base a lo que estudié. Sí, están totalmente ligados una cosa con la otra, pero no quiere decir que personas que, no sé, que estudian contabilidad entonces no pueden hacer otra cosa que no sea con números, por ejemplo. No, claro que sí, es como también cómo vas a articular esa carrera y esa profesión que tú tienes con eso. Por ejemplo, hace poco hablaba con una amiga que le encanta todo el tema de fotografía, pero es ingeniera ambiental. Entonces yo le decía, ella me decía, no, pero ¿qué hago? ¿Será que empiezo a hacer ilustraciones de animales? Yo le decía, oye, pero es que tú tienes un conocimiento muy grande en toda la parte, por ejemplo, no sé, de problemáticas ambientales. ¿Y qué tal si tú te conviertes en una ilustradora de ese tipo de problemáticas? Que tal vez el mercado no es instantáneo de que, ay, sí, veo la postal con mi mascota y la quiero comprar, pero es tal vez una postal donde se refleja una problemática ambiental que va con un trasfondo mucho más, que al final puedes conectar, no sé, por ejemplo, con periódicos, con otros medios de comunicación para poder visibilizar las problemáticas actuales. O sea, yo como toda creativa, ¿no? Pero porque siento que eso, o sea, podemos conectar, porque lo que estudiaste
para bien o para mal, no es en vano. O sea, tengo una amiga, por ejemplo, que tiene una marca de ropa sostenible. Ella es jefe de enfermería y tiene una marca de moda sostenible. Y bueno, ¿cómo conectas una cosa con la otra? Y al final sí tienen su conexión, ¿sí? Pero lo importante es como que cada una de las personas se dé cuenta de esa conexión que pueden tener y darle como el revuelo a eso y que efectivamente lo puedan llevar a cabo. Pero yo algo que digo es como que ninguna idea está tan descabellada. O sea, creo que todo es viable, dentro de la medida que se pueda es viable. Y ya listo, pues y nada, invitarlos a todos a que salgan de lo típico. Creo que ese es nuestro eslogan: sal de lo típico y usa tópico o únete a tópico, porque justamente queremos, más que las personas usen nuestros productos, es también crear como comunidad, ¿sí? Y que obviamente se vuelve una comunidad que gire en torno al bienestar y en torno pues a todo esto de sostenibilidad y también productos naturales. La historia de Laura es un testimonio de fortaleza y resiliencia. Una prueba de que enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente puede transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Su recorrido nos recuerda la persistencia de Marie Curie en su laboratorio, la valentía de Liz Meitner al salir de su país y la determinación con la que tantas mujeres han forjado su camino en la ciencia. La ciencia y la innovación deben dar la bienvenida a todas las mujeres y a todas las personas que, como Laura, deciden desafiar lo convencional y construir su propio camino. Porque el conocimiento no tiene género, ni fronteras, ni límites. Y cada historia como la de Laura nos demuestra que el mundo necesita más mentes dispuestas a salir de lo típico. Gracias por acompañarme en este episodio de Green and Geek. No olvides seguirnos en redes sociales y compartir este episodio con quienes necesiten escuchar estas historias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo lo que nos cuentes. Gracias a ti por esta súper invitación y mejor dicho, gracias.